caso de hoy vamos a tratar de dar solución a esta tarjeta que me envían de otro taller para revisarla y tratar de darle solución al problema que tiene. Esta es una tarjeta de la tecnología Realtek, chasis HK.T.RT 2968 P61. No enciende. La luz indicadora es muy tenue y al darle power no responde. Vamos a seguir una serie de pasos para tratar de darle solución al daño y mandarla reparada ya para el colega que me la envió. Acá pueden notar que la luz indicadora es muy tenue. Vamos a presionar la tecla de power. Y la luz indicadora permanece igual. La tarjeta no está encendiendo. Como primer paso vamos a comprobar las subfuentes y el voltaje principal de 12 voltios. Esta es la salida principal de los 12 voltios y en ese caso ahí están los 12 voltios, indicando que la parte primaria de la fuente está trabajando bien. Tenemos acá esta otra subfuente y nos indica que es la subfuente de 1.5 voltios. Está trabajando bien. Vamos a comprobar esta otra. Esta nos indica que es la subfuente de 5 voltios. Como pueden notar, ahí está trabajando bien. Por último, medimos esta otra y nos indica que es la de 3.3 voltios. Eso nos indica que todas las subfuentes están trabajando bien. Vamos a comprobar la comunicación del SOC con los puertos periféricos. Para comprobar la comunicación vamos a utilizar esta sencilla herramienta que se hizo acá en el taller y se conecta a uno de los puertos USB. Acá ya tenemos la herramienta conectada. Vamos a conectar la tarjeta a la corriente. Y como pueden notar, el LED parpadeó solo una vez y se quedó apagado. Eso nos indica que no hay comunicación entre el microprocesador y los puertos periféricos. Ahora lo que nos queda es conectarla a una de las consolas para hacer la prueba y ver si nos indica algún error. Para hacer la prueba de que nos va a indicar error, vamos a utilizar como interfase el programador RT809H conectado al puerto VGA y vamos a utilizar la consola que viene incorporada en el programa que se usa en él para comunicarse. Como les dije, acá tenemos conectado el programador a través de un cable VGA al puerto correspondiente. Vamos a abrir el programa para comunicarnos con la tarjeta. Acá ya tenemos el programa abierto. Vamos a ir a la función del toolchain y vamos a buscar la consola Secure CRT. Ahí ya abrimos la consola, esperamos que salga. Y aquí pueden notar que ya salió. Vamos a irnos a la función de protocolo. Buscamos la función serial. El puerto que está conectado es el COM4. Y la velocidad de comunicación es a 115.200.
y damos conectar. Ya ahí tenemos la consola conectada. Acá ya tenemos la consola. Para conectarnos, lo que tenemos que hacer es presionar la tecla de escape en el teclado de la computadora y conectar la tarjeta a la corriente. Vamos a hacer el proceso. Y como pueden ver, eso fue lo que nos salió. Dice que error FFFF. Y de ahí en adelante no se puede hacer más nada. No hay, ese es todo el log que nos está saliendo en la consola. Todo nos hace indicar que el problema es software. Aquí la opción que nos queda es tratar de cargar el software por USB, o en caso de que no acepte la carga, desmontar la memoria y reprogramarla y volverla a instalar, o hacerlo por la conexión ISP. Entonces eso es lo que procede. Vamos a quitar este disipador de aluminio para dejar más expuesta la memoria y vamos a tratar de sacarla y reprogramarla nuevamente. Acá ya quitamos el disipador de aluminio, ya tenemos la memoria despejada. Lo que nos queda es colocar flux, calentarla para sacarla y hacer toda la programación. Vamos, lo que podemos hacer es, vamos a hacer un respaldo de los datos que tiene la memoria en sí, por cualquier cosa. Hacer el respaldo para tener la información original. Entonces vamos a proceder a colocarle flux para sacarla. Acá ya colocamos el flux y este es el que utilizamos para quitar la memoria y volverla a colocar. Este flux no tiene necesidad de limpiarlo, se puede utilizar y se puede dejar ahí. Vamos a proceder a sacar la memoria y volvemos. Vamos a utilizar una temperatura de 400 grados, velocidad del abanico 3, y vamos a utilizar las pinzas y esa bomba de succión para sacar la memoria. Acá ya sacamos la memoria y tenemos el espacio donde iba. Se duró menos de un minuto en sacarla para no recalentarla mucho, y vamos a proceder a limpiarla para revalinarla, hacerle el respaldo y volver a programarla con un software nuevo. Ya en el caso, para hacer el revalinado, pues vamos a utilizar los stenciles, la base magnética para montar la memoria, limpiarla, volver a revalinarla. Para limpiar la memoria vamos a utilizar malla de soldadura, soldadura en pasta, y vamos a utilizar alcohol para hacerle la limpieza. Vamos a limpiarla para proceder a revalinarla. Acá la tenemos montada en la base para revalinado. La tenemos en la parte que es para limpieza. Vamos a limpiarla para montar el software nuevo. Ahí, como pueden ver, ya la tenemos limpia. Vamos a pasarla a la parte magnética para poner el stencil y revalinarla. Acá ya la limpiamos bien y pusimos las calzas. Vamos a proceder a colocar el stencil para ponerle la soldadura en pasta y revalinarla. Ahí ya la tenemos colocada. Vamos a colocar la soldadura en pasta para revalinarla y luego volvemos. Acá ya la tenemos revalinada. Como pueden ver, todas las esferas quedaron perfectas. Vamos a pasarla al programador para ver en qué condiciones está la memoria. Ya acá tenemos listo el programador. Vamos a colocar
la memoria en el adaptador VGA 153, VGA 159 para empezar a revisar el estado de la memoria, si se puede hacer el backup de los datos originales y proceder a montarle un software nuevo a través del programador. Tenemos conectado el programador, vamos a abrir nuevamente el programa. Acá tenemos abierto el programa, nos vamos a ir a la función Smart Identificar. Vamos a darle clic para que nos identifique la memoria. Dice que es una MMC 3.3 voltios. Le damos OK. Y ahí está la información de la memoria. Vamos a darle leer. Dice que la memoria está de un 0 a un 10% de uso. Nos da la opción de guardar el archivo y le damos guardar. Ahí ya nos está guardando la información. Dice que es una memoria de 4 gigas. Se dura unos 5 minutos en leerla y guardar la información. La memoria todavía está en buen estado. No tiene mucha de su capacidad utilizada. Ya nos lleva el 52%. Acá ya terminó de leer la información. Vamos a ver los archivos que se extrajeron. Esos son los 5 archivos que se extrajeron de la memoria. Vamos a cargar un software nuevo que está en buen estado para eliminar este. Ese es el respaldo que vamos a instalar. Vamos a pasarlo a escritorio para hacer la carga en la memoria. Acá tenemos los archivos que se van a instalar. Vamos a escoger el más grande y le vamos a dar a abrir. Ahí inmediatamente empieza a cargar los otros archivos y empieza a escribir el archivo más grande, que es el user. Vamos a esperar a que cargue. Aquí el LED indicador nos dice que sí está cargando el software nuevo. Acá ya nos indica que se terminó de escribir el software en la memoria. Vamos a sacarla del programador, vamos a limpiar la parte donde va colocada para volver a instalarla y probar la tarjeta. Acá ya limpiamos la parte donde va la memoria. Todas las pistas están en buen estado. Vamos a colocarla para volver a pegarla ya una vez que se programó. Acá ya colocamos la memoria, la centramos bien. Lo que nos queda es esperar a que se enfríe para hacer la prueba. Acá ya tenemos instalada la memoria, ya se enfrió. Colocamos teclado, la tenemos conectada a la corriente, ya se enfrió la memoria. Vamos a encender el switch. Ya le conectamos a la corriente. Y aquí el primer cambio que se nota es que, como pueden ver, el bombillo está en rojo. Antes se quedaba en verde y una luz muy tenue. Vamos a conectarla a la consola a ver qué nos dice. Nuevamente tenemos el programador. Vamos a trabajar con la consola que viene incorporada en el programa. La conectamos por VGA. Acá ya tenemos la consola abierta. Igual, como les dije, se presiona la tecla de escape y se conecta a la corriente. Vamos a hacer el proceso. Y como pueden ver, ya el lock cambió por completo. Ya no sale el error con que se instaló el respaldo del software. Ahora lo que nos queda es conectarla al TV160 para ver cómo está trabajando lo que es la imagen.
Acá ya tenemos todo conectado. Como dije, tenemos todo conectado. Pusimos el disipador. Le pusimos el teclado. La tenemos conectada a la corriente. La seguimos teniendo conectada a la consola. Pusimos el TV160. Vamos a encender el switch. Ahí ya hay cambio. El LED se quedó en rojo. Y se sigue conectando a la consola, ya no queda en error. Vamos a darle power, tiene que pasar de estado de rojo a verde. Dimos power, pasó a verde. Sigue la consola indicando que la tarjeta está funcionando. Y vemos que ya salió el logo. Vamos a cambiar aquí. Y como pueden ver, ya ahí está la señal en el TV160. Ya la tarjeta quedó 100% funcional. Ya lo que queda es empacarla para enviársela al colega del otro taller para que él la coloque en su respectiva pantalla. Este es un video más para el canal de Laboratorio Electrónica RC. Espero que el video les guste. Si es así, darle like, compartir, suscribirse, comentar y nos vemos en el próximo video.